Buenos días, alumnos de primer año de secundaria, les saluda Miss Erika. Bueno, espero que todos estén muy bien allí en casa y con mucha disposición para poder trabajar el día de hoy. Ya chicos, de acuerdo a nuestro horario, nos toca hoy nuestro cuaderno de razonamiento verbal. Y vamos a ver un tema muy interesante que se titula los sinónimos y antónimos. Ya vamos escribiendo en nuestro cuaderno los sinónimos y antónimos. Vamos a ver primero, ¿qué son los sinónimos? ¿Qué son las palabras sinónimas? De repente ya algunos sabemos, ya hemos visto este tema en otros años sobre las palabras sinónimas. Las palabras sinónimas, vamos escribiendo en nuestro cuaderno, son aquellas palabras cuyos significados son similares y se escriben de una manera distinta. Los sinónimos son aquellas palabras cuyos significados son similares y se escriben de una manera distinta. A ver, ahí se me apagó la voz un poquito. Y ahora sí, disculpen chicos. Entonces escribimos allí, los sinónimos son aquellas palabras cuyos significados son similares, ¿ya? El significado puede ser parecido o similar y se escriben de una manera distinta. Estas son las palabras sinónimas, cuyas palabras se escriben de una manera distinta, pero tienen un parecido significado. Ejemplo. A ver, allí vemos a una persona que está ingiriendo una botella de agua. Entonces podemos darle la palabra tomar agua, ¿no? Y su sinónimo de tomar, beber. Si vemos, son dos palabras que se escriben completamente distintas, pero tienen el mismo significado. Tomar y beber tienen el mismo significado, entonces son palabras sinónimas. Allí, como veo en la imagen, la mujer puede decir toma agua, la mujer bebe agua. ¿Ya? Entonces, sinónimos son palabras que se escriben de una forma distinta, pero tienen igual significado. Vamos a ver otro ejemplo. Allí, ¿qué vemos? Vemos a una pareja, ¿no? Una pareja que recién se están casando o se han casado. ¿Cómo llamamos a esto? A ver, vamos a seguir. Boda, ¿no? Boda. ¿Y cuál será el sinónimo de boda? Matrimonio, muy bien. Entonces, esas son palabras sinónimas que se escriben de la misma manera, que se escriben de distinta forma, pero tienen el mismo significado, ¿no? Listo. A ver, vamos a continuar. Ahora vamos a conocer los tipos de sinónimos, ¿ya? Los tipos de sinónimos. ¿Cuántas clases de sinónimos hay? Vamos a ver la primera, que son los sinónimos absolutos. Sinónimos absolutos. Vamos escribiendo en nuestro cuaderno. Los sinónimos absolutos, a ver, vamos a ver allí. Vamos a ver dos imágenes y en base a esas imágenes vamos a ver el significado. Aquí, ¿ya? Vamos avanzando con estas dos imágenes. ¿Qué son los sinónimos absolutos? Son los sinónimos que, sin importar el contexto de la oración en que se encuentran, siempre tienen un mismo significado. Los sinónimos absolutos son los sinónimos que, sin importar el contexto de la oración en que se encuentran, siempre tienen un mismo significado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra que no va a variar, que dentro de la oración siempre va a tener un mismo significado. A ver, aquí vemos casa, vivienda. Casa es sinónimo de vivienda. Entonces, me dice que los sinónimos absolutos van a tener un mismo significado dentro de la oración. No va a cambiar, no va a variar. Ejemplo, dice Juan habita en su casa. Hay una casa en venta. Juan hizo una fiesta en su vivienda. ¿Altera en algo los sinónimos, las palabras casa y vivienda? No altera.
esa palabra tiene el mismo significado en las 3 oraciones que hemos visto allí. Entonces me dice que los sinónimos absolutos van a tener el mismo significado dentro de la oración. No va a variar, no va a cambiar. Por eso, la palabra casa, su sinónimo es vivienda, son sinónimos absolutos, porque dentro de la oración no varía el significado, porque yo puedo decir, Juan habita en su vivienda, hay una vivienda en venta, Juan hizo una fiesta en su casa. ¿Varía el significado casa, vivienda? No, el significado dentro de las 3 oraciones que vemos allí siempre es el mismo. No altera, no cambia. A ver, vamos a ver otro tipo de sinónimo absoluto. Carro, auto. Carro, auto. Carro, un sinónimo auto. Vamos a ver en la oración si cambia. Juan compró un auto de último modelo. Yo puedo decir, Juan compró un carro de último modelo. El significado siempre va a ser el mismo, no va a alterar. El sinónimo absoluto no cambia la oración, ¿no? De acuerdo al contexto. Seguimos. El policía detuvo el auto por cometer una infracción. Yo puedo decir, el policía detuvo el carro por cometer una infracción. Ok, chicos, vuelvo a explicar. Los sinónimos absolutos son aquellos sinónimos que no va a modificar a la oración, que el contexto va a ser el mismo. ¿Ya? Listo, espero que entiendan. Vamos explicando y ustedes van prestando atención. ¿Ya? Entonces ya vimos el primer tipo de sinónimos, sinónimos absolutos. Vuelvo a decir, son los sinónimos que sin importar el contexto de la oración en que se encuentran, siempre tienen un mismo significado. No altera la oración. Es lo mismo decir casa que vivienda. ¿Ya? Yo puedo decir yo vivo en mi casa, yo vivo en una vivienda. No altera la palabra, no la cambia. El significado siempre es el mismo. Listo. Seguimos ahora nuestro tipo de sinónimo. Tenemos ahora los sinónimos relativos. ¿Qué son los sinónimos relativos? Vamos a avanzar con unas imágenes allí para poder entender. Listo. Los sinónimos relativos son aquellos que pueden cambiar su significado de acuerdo al contexto de la oración donde se encuentra. O sea, es lo contrario. Mientras que en los sinónimos absolutos no cambia el significado, en los sinónimos relativos sí cambia el significado de la oración. Lo altera la oración, tiene otro tipo de significado. Vamos a ver aquí. Entonces escriban, por favor. Los sinónimos relativos son aquellos que pueden cambiar su significado de acuerdo al contexto de la oración donde se encuentran. O sea, sí cambia el significado, altera el significado dentro de la oración. A ver, vamos a ver el ejemplo. Aquí veo en esta imagen cara, rostro. La palabra es cara y su sinónimo es rostro, ¿no? Si nosotros vemos aquí, tiene diferente escritura, ¿no? Pero un mismo significado. Pero lo vamos a ver dentro de la oración. Dice, esa tienda es muy cara. Mira, ¿se dan cuenta? Siguiente oración. Su rostro refleja una gran tristeza. Cara y rostro tienen un significado distinto dentro de la oración, dentro del contexto de la oración. Esa tienda es muy cara, o sea que es muy costosa, venden productos muy caros. Su rostro refleja una gran tristeza. Entonces, estos sinónimos relativos son los sinónimos que cambian dentro de una oración. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al contexto de una oración. Si cara, por eso yo puedo decir, su cara es muy lozana. Hace referencia al rostro, ¿no? A la parte física, del ser humano. Cambia de acuerdo al contexto de la oración. Pero si yo digo, esa lavadora me costó muy cara, cambia la palabra cara, que es del rostro de la mujer, a otro contexto diferente dentro de la oración. Vamos entendiendo. Entonces, dice que los sinónimos relativos van a cambiar a la oración, les va a dar otro contexto.
¿Ya? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Oración, su sinónimo, frase. Oración, su sinónimo, frase. Vamos a ver. La niña hizo una oración dirigida a Dios. Aquí, la palabra oración, dentro de la oración que hemos puesto, hace referencia a la comunicación con Dios. Recuerden cuando nosotros vimos el significado en contexto, tiene que ver con eso, ¿no? Que la palabra se adecúa de acuerdo al contexto de la oración. Entonces, estos son los sinónimos relativos. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Juan escribió una frase en su cuaderno. O Juan, puedo poner, escribió una oración en su cuaderno. La palabra oración cambia dentro del contexto de la oración. Cambia dentro del contexto. Entonces, estos son los sinónimos relativos, ¿no? Dice que pueden cambiar su significado de acuerdo al contexto de la oración donde se encuentra, ¿ya? Mientras que en los sinónimos absolutos, el significado va a ser el mismo dentro de la oración, en los sinónimos relativos no lo va a ser. Va a cambiar de acuerdo al contexto de la oración. ¿Ok, chicos? Listo, vamos a ver. Ahora nos toca ver los antónimos, ¿ya? Los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Dice que los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Estas son las palabras antónimas, es lo contrario, es el significado opuesto. ¿Ya? Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, a ver, luz. Esa es luz. ¿Y cuál será el antónimo de luz? Oscuridad. Muy bien. Entonces, los sinónimos son palabras que tienen un significado opuesto. Luz, lo contrario, oscuridad. Esos son los antónimos. Pequeño. ¿Cuál será el antónimo de pequeño? Lo contrario de pequeño puede ser grande. Muy bien. Grande. Ahí está, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, las palabras antónimas, ¿no? Es lo contrario. Tiene un significado opuesto. ¿Ok? Listo, vamos escribiendo. Siguiente. Vamos a conocer ahora los tipos de antónimos. Los tipos de antónimos. Tenemos los antónimos lexicales. ¿Qué son los antónimos lexicales? Son aquellos que son absolutamente distintos en su escritura, ya que presentan raíces diferentes, ya van a tener una escritura completamente diferente y que definitivamente va a significar o va a expresar lo contrario. Vuelvo a repetir, antónimos lexicales son aquellos que son absolutamente distintos en su escritura, ya que presentan raíces diferentes. Cuando se habla de raíces diferentes, nos habla de palabras diferentes, de escritura diferente. Vamos a ver el ejemplo. Juntar, separar. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta, el antónimo de juntar es separar. Estos son antónimos lexicales, ¿no? Que son palabras escritas completamente diferentes. Facilidad, dificultad. ¿Ya? Derrumbar, construir. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora los otros tipos de antónimos, que son los antónimos morfológicos. Antónimos morfológicos. Son aquellos que pueden formarse al añadir a la palabra base un prefijo con significado de negación u oposición. Los prefijos son palabras que se anteponen a una palabra base. ¿Ya? Vuelvo a explicar. Antónimos morfológicos son aquellos que pueden formarse al añadir a la palabra base un prefijo con significado de negación u oposición. A ver, vamos a ver el ejemplo para poder entender. Ejemplo, legal, ilegal. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la palabra base allí? Legal.
¿cierto? ¿Y qué prefijo estoy usando para decir lo contrario? Y. Y viene a ser el prefijo. Entonces, legal, ilegal. La palabra base es legal, pero yo le estoy colocando un prefijo para negarlo. Ilegal. Vamos a ver otro ejemplo. Racional y racional. Racional, ¿cuál es el antónimo? Irracional, que no tiene razón. ¿Cuál es la palabra base allí? Racional. ¿Qué prefijo está añadiéndose? La i. Muy bien. Otro ejemplo. Hacer. ¿Cuál es el antónimo de hacer? Deshacer. ¿Qué prefijo estoy añadiendo a la palabra base? Des. ¿Ya? Esos son los prefijos. Entonces, estos antónimos son morfológicos. Por decir, ¿no? Ejemplo, decente. ¿Cuál es lo contrario de decente? Indecente. Estoy añadiendo el prefijo in. A ver, otro. Justo. ¿Cuál es el antónimo de justo? Injusto. Estoy añadiendo el prefijo in, ¿no? Entonces, estos son los antónimos morfológicos. Si yo digo leal, ¿cuál es el antónimo? Desleal. Entonces, estos son antónimos morfológicos, que la raíz de la palabra va a ser la misma, pero a esa le estamos anteponiendo un prefijo. A ver, aquí otro ejemplo. Honesto, lo contrario, deshonesto. ¿Ya? No cambia la palabra porque le anteponemos un prefijo. Muy bien, chicos. A ver, otro ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es lo contrario de perfecto? Imperfecto. Estoy añadiendo el prefijo in. ¿Ya? Entonces, estos son los antónimos morfológicos. ¿Listo? Espero que hayan entendido qué es un sinónimo, qué es un antónimo y las clases que existen de cada uno. Vamos a ver aquí. Aquí viene la actividad. Ya, chicos, la actividad. Su primera actividad va a ser redactar su tema en el cuaderno, explicando cada uno de los sinónimos y sus clases. Y van a desarrollar esta actividad. Dice, van a escribir este cuadrito en su cuaderno, ¿no? Si lo pueden imprimir y tienen la impresora en la mano, no se compliquen, pero les va a tomar mucho más tiempo. Así que en su cuadernito van a desarrollar y colocar lo que dice ahí. Dice, rodea de rojo el sinónimo y de azul el antónimo de la palabra de la primera columna. Aquí las palabras de la primera columna, alegre, barato, cómodo, sano, nervioso, van a buscar el sinónimo y el antónimo que se encuentra al lado de ellas. Con rojo, los sinónimos y con azul, los antónimos. Esta es una. Y van a escribir una oración con cada tipo de sinónimo. Con los sinónimos absolutos, con los sinónimos relativos, con antónimos lexicales y con antónimos morfológicos. Así como hemos hecho en el ejemplo el significado de cada uno con su respectiva oración, ustedes me van a hacer 2 oraciones con cada una de ellas. Ya, muchachos, entonces ustedes son muy inteligentes, sí lo pueden hacer, ¿no? Solo está en prestar atención y tener toda la disposición para poder realizar nuestro tema. Ok, muchachos, los quiero mucho. Desde aquí de casa, un besote para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y así que ánimos a ponernos a trabajar.